Aleluya. ¿Está claro, hermano? Amén. Vamos más adelante. Vamos al otro texto. Eso es lo que encierra los primeros 4 versos que leyó el hermano. ¿A quién le di el otro? 14. A mí. Amén. A mí es Dígame, hermano Héctor. Dios le bendiga. Amén. A todos y gracias por... Perdone que no pude con más lujo de detalle, pero es que no quiero extenderme mucho hoy. Amén. Sí, la invitación que Sigue, hermano. me hicieron. Aquí pues estamos hablando de varias cosas. Y los hermanos han mencionado un texto muy importante que se encuentra en Juan 1:11. Los suyos vino, los suyos no les recibieron. Ahí hay una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Por qué no les recibieron? Esa es la pregunta que se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué no les recibieron? Y Contéstela de una vez o se la contestamos no, yo ahorita. la voy a dejar pendiente ustedes, ¿verdad? Pero aquí prácticamente el día de Pentecostés, que significa 50 días, o sea, después de la fiesta grande de las 3 que se hacían en Jerusalén, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, del cual pues participaron, sí hermano, fueron 13 nacionalidades que estaban presentes allí, ¿verdad? Y el derramamiento del Espíritu Santo, del cual pues su primer mensaje fue por el apóstol Pedro. Pedro pues les habló inspirado por el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los tocó, les redarguyó sus corazones y les hizo saber que el que ellos habían crucificado, pues ese era el que tiene la salvación y el perdón para sus pecados. El verso 38 pues es bien claro. Pedro les advierte que tenían que arrepentirse. En otras palabras, cuando la persona se arrepiente, no hace lo que hacía a lo primero. Ellos aceptaron, se arrepintieron, se convirtieron, y ese fue, pues ustedes saben, prácticamente el primer mensaje del apóstol Pedro. 3,000 personas se convirtieron al Señor. De ahí para adelante, pues ustedes saben lo que aconteció. No olvidemos, hermanos, que llegó un momento en que los apóstoles terminan una gira evangelística y el maestro se los lleva al norte de Jerusalén, a Cesarea de Filipo. Allí él les hace una pregunta que dice: ¿quién dice la gente que soy? Respondió uno y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Dios es espíritu. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es lo que Pedro está empleando el día de Pentecostés. Yo sé que a muchos hermanos esto se les pasa, la mente está en otras cosas y no entienden esto. Y por eso es que siempre repetimos lo mismo y lo mismo. Y nunca, como dice Pablo, nunca acabamos de aprender. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Porque siempre estamos escuchando lo mismo y no le ponemos atención a las cosas nuevas.
Pero vemos claramente que esto es lo que está Pedro tratando en ese día. Entonces, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates aquí en la tierra será también desatado en el reino de los cielos. Alabado Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Ahora era el momento de usar la primera llave, la que abriría la fe de los judíos. Mas notemos que Pedro estaba en pie con los 11, porque ya Judas se había ido. Porque aunque él tenía la llave del mensaje de salvación en aquel día, él no era una figura suprema sobre los demás apóstoles, sino que era uno más dentro de ellos. En la introducción de su mensaje deja claro que lo dirigía primero a los judíos, pero también a los que habitaban en Jerusalén, también a los gentiles. Debemos aprender la prioridad, porque déjeme decirle, para este entonces no solamente estaba el pueblo judío aprendiendo y convirtiéndose, también habían gentiles. Cuando digo gentiles, eran no judíos. Y vemos que la prioridad se establece aquí a la entrada de los judíos, primero a la gracia del Señor Jesucristo. Luego Pedro dice, lo que ocurrió aquel día debía ser notorio y oído a todos los congregados, a todos los que estaban allí. Es muy importante que aprendamos a preparar el oído de los oyentes antes de comenzar a explicar el plan de la salvación. Hermano, con todo respeto lo digo y con toda sinceridad. Hoy en día son pocos los que pueden explicar el plan de la redención, el plan de la salvación, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Y predicamos arrepentimiento y predicamos un sinnúmero de cosas, pero cuando tiene que explicar el plan de la redención, nos quedamos cortos. Aleluya. Y yo pregunto, ¿qué autoridad tenía Pedro para ser predicador que anunciara la gracia de Dios en aquel día? Ya lo leí en Mateo 16, 19. Dios le había dado las llaves del reino de los cielos y que abriría las puertas de la iglesia del Señor, y las llaves y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. En segundo lugar, él había confesado públicamente por revelación divina de que aquel que hablaba con él era el Hijo de Dios, y aquellas palabras se las había revelado el propio Padre. ¿Están siguiendo? Amén. ¿Por qué la importancia del Evangelio que llegara primeramente al pueblo judío? Vuelvo y repito, por unas promesas que Dios le había hecho directamente a Abraham, a David. Con David había hecho un pacto, con Abraham también había hecho un pacto. Pero vemos claramente que era cumplimiento de todo lo que él le había dicho a aquellos patriarcas que murieron esperando por fe que un día Dios se revelaría y ellos estarían ante su presencia de una vez y para siempre. Déjenme decirles, hermanos, ellos murieron con esa fe. Están en el mismo lugar donde mueren los cristianos hoy en día, en espera de ese día gran final, de ese día final, en que un día nos levantaremos y estaremos ante la presencia de Dios de una vez y para siempre. ¿Me están siguiendo, hermano?